Vamos a ver ahora cómo vamos a empezar a hacer nuestro molde base. Ya tenemos nuestras medidas, nos hemos tomado las medidas del cuerpo y ahora les voy a comentar las medidas que vamos a necesitar específicamente para hacer la falda. Solo vamos a necesitar las medidas que son desde la cintura hacia abajo hasta el largo que nosotros deseemos a la falda. Entonces, vamos a buscar nuestras medidas de contorno de cintura, contorno de cadera, alto de cadera, largo de falda y diferencia entre cintura y cadera, que es lo que les quiero explicar primeramente antes de continuar con el molde base. La diferencia entre cintura y cadera, lo que hacemos es buscar estas dos medidas, el contorno de cintura, el contorno de cadera, y sacamos por medio de una resta cuántos centímetros tenemos de diferencia entre uno y otro. Entonces, acá les pongo un ejemplo. Si trabajamos con un contorno de cadera de 105 y con un contorno de cintura de 80 centímetros, restamos y esto nos va a dar como resultado 25 centímetros de diferencia. Entonces, con esta medida ya, con esta diferencia ya sacada, lo que vamos a hacer es ir a nuestro cuadrito, es el cuadro de la tabla de pinzas, y aquí en este cuadro ustedes van a poder ver, nos dice en este cuadro, según la diferencia, qué pinza vamos a hacer en delantera y en trasera. Por ejemplo, si nuestra diferencia fuera entre 18 y 20 centímetros, vamos a tener una pinza delantera de 2 centímetros de ancho por 10 de largo y de 3 centímetros de ancho en la trasera por 8 de largo. Si tuviéramos 21 y 23 centímetros, entre esa medida, entre 21 y 23 centímetros de diferencia, vamos a tener una pinza un poco más grande, porque tenemos mayor diferencia. Ustedes van a tener este cuadrito para poder verlo y sacar entonces en base a su diferencia qué medida de pinza van a tener que hacer. Yo entonces voy a trabajar con estas diferencias, o sea, este contorno de cadera, este contorno de cintura y esta diferencia. Entonces me fijo en el cuadro y acá nos dice el cuadro entre 24 y 26 centímetros, pinza delantera de 3 centímetros por 10 de profundidad o de largo y trasera de 4 centímetros por 8 centímetros. Yo lo que les recomiendo es que ya se dejen anotado. Acá en esta hoja imprimible que les envío, pueden agregarse, por ejemplo, acá abajo, ustedes anotan sus medidas y acá abajo se pueden anotar diferencia entre cintura y cadera. Ya tienen anotado entonces acá la diferencia entre cintura y cadera, aprovechando los renglones que tiene de más este cuadrito. Y lo que pueden hacer acá mismo es ya anotarse también la medida de la pinza delantera y trasera. La delantera entonces era de 3 por 10 de largo y la trasera de 4 por 8. Entonces yo ya tengo un lugar donde lo busco fácilmente esta medida. No tengo que estar volviendo a mirar el cuadrito y volviendo a fijar, porque por ahí se me olvida cuánto era mi diferencia y demás. Ya la dejo anotado, ya me quedo tranquila y empiezo a trabajar el molde base. Puede pasar que, por ejemplo, ustedes tomen sus medidas, buscan su medida de contorno de cadera y contorno de cintura, y su diferencia es mucho menor o mucho mayor de las diferencias que nos muestra el cuadro. Por ejemplo, en el cuadro tenemos diferencia entre 18 y 20 centímetros como mínima y como máxima entre 30 y 38 y 32 centímetros. Si nosotros tuviéramos menor diferencia, por decirles 10 centímetros entre cintura y cadera, si ustedes tuvieran 10 centímetros, o por decirles tienen 34 centímetros de diferencia que no figura en el cuadrito, en el próximo video les voy a dejar otra forma de hacer las pinzas que les puede resultar práctico para quienes no tienen una medida que figure dentro de este cuadro, o también para cualquiera que sí tiene las medidas que figuran dentro de este cuadro, pero les resulta más práctico trabajarlo de la otra forma que les voy a explicar ahora en un próximo video.
Es como una forma diferente, de las dos formas son aptas y les va a quedar un molde bien adaptado al cuerpo. Bien, ahora vamos a ver cómo empezamos a dibujar nuestro molde. Vamos a hacer a un tamaño mucho más chico un dibujo de cómo se hace el molde en tamaño real. Entonces a ustedes esto les queda de guía, yo también igualmente les mando el material para imprimir o para ver en la computadora, que pueden ver justamente todo lo que voy a dibujar ahora acá, lo van a tener para imprimir o para verlo los gráficos. Entonces, más que nada lo que les quiero mostrar ahora es cómo empezaríamos a dibujar estos rectángulos, que siempre empezamos a trabajar por unos rectángulos, y dentro de eso le vamos a ir dando la forma de nuestro cuerpo, o más bien para que se adapte a nuestro cuerpo. Escuadras, regla, goma es lo que vamos a utilizar ahora. Y vamos a ver, más que nada les quiero ser un poco específica con el tema del uso de la escuadra. ¿Por qué trabajamos nuestros moldes y empezamos a dibujarlos con escuadra? Porque siempre empezamos dibujando rectángulos y tenemos que mantener el ángulo de 90 grados que tiene nuestra escuadra. Entonces siempre debemos trabajar con esa medida como guía. Ustedes van a tener entonces que dibujar este rectángulo que va a tener de ancho el cuarto contorno de cadera y de largo va a tener el largo de nuestra falda. El largo de nuestra falda va a ser según el gusto de cada una. Desde la medida de la cintura vamos a tomar el largo hasta donde nos gustaría que nos llegue. Por decirles, arriba de la rodilla, debajo de la rodilla o una falda larga. Empezamos a dibujar nuestro rectángulo y lo primero que hacemos es apoyar nuestra escuadra y dibujamos, antes de marcar cualquier medida, vamos a dibujar el ángulo. Solamente eso. Ahora sí medimos desde el ángulo hacia el costado el cuarto contorno de cadera. Ya acá, como les decía, los voy a trabajar en un tamaño chico. Vamos a suponer que esto es nuestro cuarto contorno de cadera. A ustedes les va a quedar una medida según el cuerpo de cada uno, en proporción a su cuarto contorno de cadera. Y el largo de falda. Por suerte ustedes van a tener todo este material para imprimir con una letra mucho más linda que la mía. Ahora lo que hago es apoyar la escuadra bien en la línea y en base a la marca que hice hasta donde va a ser nuestro cuarto contorno de cadera, bajar la línea para también asegurarme que este lado también esté trabajando en escuadra. O sea, siempre estos ángulos tienen que mantenerse a 90 grados. Ahora sí, por último, apoyo también y hago la unión con la marca que tengo de este lado, que es el largo de la falda. Bien, ahí estaríamos. Esto es lo primero que tenemos que hacer para marcar nuestra falda base. Vamos a empezar a trabajar acá con delantera entonces. Ahora, esto sería lo que llamamos el cuadriculado base para trabajar delantera y trasera en realidad. Vamos a hacer el mismo para repetirlo y formar delantera y trasera. Antes de terminarlo tenemos que agregar una medida más. Entonces nosotros acá tenemos un cuarto contorno de cadera, el largo de falda, y ahora vamos a tener que medir desde la línea superior hacia abajo nuestro alto de cadera. Entonces medimos desde acá hacia abajo nuestra medida de alto de cadera. Supongamos que en su cuerpo sea de 20 centímetros, medimos desde aquí arriba hacia abajo 20 centímetros. Yo acá se lo estoy haciendo, como les digo, en un tamaño más chico para poder verlo bien y apreciarlo bien en el video.
Ahí sería nuestra línea de alto de cadera entonces. Bien, ahí sí está completo lo que nosotros llamamos el cuadriculado base. Esto mismo lo vamos a hacer para después formar la trasera. Pero en este caso vamos a trabajar la delantera. O sea, delantera y trasera parten de este mismo cuadriculado. Ahora, si nosotros vamos a hacer delantera, lo que continuamos es bajando en la línea del centro. Esto es nuestro centro de falda. ¿Se acuerdan en el video anterior que yo les expliqué cómo trabajamos en base al cuerpo? ¿Se acuerdan que teníamos este dibujo y nosotros vimos en base al cuerpo? La línea del centro de falda sería esta. Bueno, en este caso nos va a quedar como si estuviéramos dibujando la falda para este lado. Porque centro de falda acá y acá vamos a tener el lateral. Que en nuestro molde va a ser acá. Y vamos a trabajar con el cuarto contorno de cadera porque trabajamos con la cuarta parte de la falda. O sea, la mitad de la delantera. Este pedacito. Entonces, ahora sí, en el centro de la falda vamos a bajar 2 centímetros. Yo acá se lo voy a hacer en proporción, en un tamaño más chiquito, se lo bajo ahí. Y ustedes cuando lo trabajan en su molde tamaño real, bajan 2 centímetros. Ahora, continuamos nuestro molde y lo que vamos a hacer es marcar desde el centro de la falda, aquí arriba, hacia el lateral, nuestro cuarto contorno de cintura, pero le vamos a sumar el ancho de nuestra pinza. Así que ahí vamos a tener que volver a buscar nuestras medidas y ver de cuánto eran nuestras pinzas. Acuérdense que la pinza delantera la habíamos visto y nos iba a quedar de 3 por 10, así que ahora yo tengo que hacer un cuarto contorno de cintura en este caso, marcar hacia acá, midiendo desde acá hasta acá, cuarto contorno de cintura más los 3 centímetros de la pinza. Si ustedes están trabajando, por ejemplo, yo en este caso trabajo con un contorno de cintura de 80 centímetros, entonces el cuarto contorno de cintura es 20 más los 3 que le tengo que sumar la pinza. En mi caso le tengo que sumar 3. Ustedes tendrán que ver en el cuadrito, en el caso de cada uno, cuánto le van a sumar. Entonces, yo acá se lo anoto con la medida en general. Entonces, un cuarto contorno de cintura. Más pinza delantera. Eso es lo que marcamos desde acá hasta acá. Voy a unir esa marquita, esa marca que ya hice, la voy a unir con la marca que habíamos bajado 2 centímetros con una pequeña línea curva. Fíjense que acá salgo como casi recto, pero de a poquito voy a ir subiendo, 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 subiendo hasta llegar a la marca. Acá lo que hay que evitar cuando dibujan la curva de la cintura es que no les quede una forma que venga así como que termina en una especie de muy curvado acá y después suave. Tiene que venir todo suave hasta llegar hasta la marca de el cuarto contorno de cintura más la pinza. Nunca tiene que quedar una forma que venga así y haga como una especie de punta, porque después se les va a formar justamente una punta en el lateral de la falda, no va a quedar bien. Entonces practiquen, esto es cuestión de práctica, el agarrarle la mano a la curva de la cintura, o si tienen en casa una regla que tenga diferentes curvas, ahí vienen estas reglas que son de diferentes curvas, las reglas curvilíneas, y eso les puede ayudar a ir ganando la mano y lograr esta curva. La verdad que a mí me resulta más práctico así, es una cuestión de
agarrarle la mano a cómo dibujar. Y con el tiempo y con la práctica se va logrando, o dibujando y borrando, dibujando y borrando hasta que logremos esta formita. Ahora, lo que nos queda por hacer es darle la forma lateral, porque esta es la forma de cintura, y último le vamos a dar la forma aquí en el lateral. Fíjense que ya va tomando forma de falda. Ahora ya les voy a mostrar cómo sería, qué parte vendría a ser esta en la falda, para que ustedes, más que nada quienes no tienen mucha vista de moldes, entiendan qué parte es. Ahora sí, vemos la mitad desde esta marca hasta el centro de la falda, marcamos la mitad y ahí mismo también lo podemos hacer con la misma escuadra. Bajamos una línea, la apoyamos en la línea superior del rectángulo y esta la bajamos ahí. Entonces aquí es donde vamos a empezar a formar la pinza. Vamos a marcar entonces en delantera 10 centímetros de profundidad. En proporción yo los marco hasta ahí para demostrárselos en este dibujo. Y ahora el ancho de nuestra pinza era de 3 centímetros. En mi caso, en el caso que les estoy dando aquí de ejemplo. Ustedes recuerden, siempre tienen que ver según sus medidas qué pinza les va a corresponder. Si tenemos una pinza de 3 centímetros, esta es la mitad de nuestra cintura. Lo que vamos a hacer es marcar la mitad de nuestra pinza para cada lado de esta línea. O sea, en este caso 1,5 para un lado y 1,5 para el otro. Con la regla vamos a unir ese punto con los 10 centímetros que bajamos para el final de la pinza. Y ahí ya nos empieza a quedar nuestra pinza formada. ¿Para qué sirve la pinza? ¿Qué es lo que nos otorga? Nosotros cuando vayamos a confeccionar estas marcas que acá tenemos, las vamos a después traducir también en la tela. Y esto nos va a dar un entalle, o sea, nos va a cerrar la forma. Nosotros vamos a unir este punto con este y esta parte va a quedar en la parte interna de nuestra falda. Y eso va a dar un calce mucho más preciso para que en la cintura entalle y en la cadera ensanche como debe ensanchar. Más que nada lo que es en el tema del cuerpo de mujeres, que tenemos mucha diferencia o bastante diferencia entre cintura y cadera. Les quiero mostrar ahora qué parte sería, como les decía, esto en una falda. Supongamos que ustedes vean una falda clásica. La trasera siempre es un poquito más alta, así que se las voy a dibujar así. Suele tener esta pequeña formita, o sea, ensancha un poco y luego mantiene el ancho. Y el largo de la falda. Si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que estamos dibujando acá, es esto. Esta parte es nuestro molde que estamos dibujando ahora en este momento. Fíjense, el lateral es nuestra forma acá, la curva que tiene en la parte de la cintura es esta acá. Acá yo se los hago un poco más exagerado para que se note bien, pero ustedes observen una falda que tengan en su casa y fíjense que más o menos ya va tomando la forma que vamos a ir queriendo. Después verán cada uno si van a hacer, aparte de esta falda base, alguna falda con modificación. Entonces, para falda base, que sería un modelito así, esta es la parte que ahora estamos dibujando. Cuando vayamos a cortar en el papel, esto se trabaja doble, o en el doblez de la tela, o espejamos el molde. Yo ya se los voy a explicar en un paso siguiente.